Mateo capítulo 5, en el versículo 13. Si tú lo tienes, por favor, quiero que me grites amén. ¿Lo tienes? Creo que aquí enfrente lo tienen, allá atrás no escuché a nadie. Otra vez, Mateo 5:13, el que lo tenga diga amén. Dice la palabra del Señor de esta manera, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sé si en pantalla tengamos el versículo que envié en la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente dice así: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Yo quiero que le digas esto a tu compañero que está ahí. Dile con este dedo, dile: tú eres la sal de la tierra. Vamos, señálalo y dile: tú eres la sal de la tierra. Amén. Levanta tu mano, por favor, al cielo. Levanta tu mano al cielo y vamos a orar. Señor, esta mañana te agradecemos porque tenemos una mañana tan agradable, con un clima súper rico, Señor, con una presencia maravillosa. Hemos estado adorando tu nombre, exaltándote, hemos recibido palabra también ahora, pero en estos minutos, Señor, tú tienes todavía algo más que decirnos, algo que comunicarnos. Estamos dispuestos, estamos listos, estamos totalmente dóciles, receptibles a lo que tú, Señor, has preparado de antemano para toda esta linda juventud que están en este congreso. Háblanos, Espíritu Santo, tócanos, por favor, remueve lo más profundo de nuestra vida, que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más recóndito, hasta lo más escondido, Señor, que nos incomode tu palabra esta mañana, que nos desafíe también, pero sobre todas las cosas, Padre, que esta palabra nos lleve a tomar decisiones correctas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y Congreso On Fire dice: puedes darle el mejor aplauso al Señor esta mañana. Vamos, aplaude a Dios. Y puedes sentarte, por favor. No sé cuántos aquí hayan visto la serie de The Chosen. ¿Cuántos son igual que yo y les gustó ver The Chosen? Levante la mano. ¿Cuántos vieron The Chosen? ¿Sí? Bueno, los demás, si no la han visto, es una serie muy interesante. Y a mí siempre me ha gustado mucho este capítulo 5 de Mateo. Y cuando vi esa serie, la verdad es que me hizo reflexionar mucho y pensar mucho en cómo esta escena, este acontecimiento de Mateo 5 viene a ser uno de los momentos más increíbles del ministerio de Jesús. Ustedes saben bien que cuando Jesús interrumpe en la historia, Jesús llega proclamando que el reino de Dios había llegado. Cuando los judíos escuchaban ese mensaje acerca del reino de Dios, era un mensaje que no quedaba muy claro para ellos, porque para algunos escuchar que llegaba un reino, el reino era sinónimo de violencia, era sinónimo de violación de derechos y de tantas situaciones graves. Para otros, escuchar acerca de un reino era sinónimo de un peligro, ¿verdad?, político. Así que vemos entonces que en el capítulo 5 Jesús sube a una montaña, y allá en la montaña Jesús comparte un sermón extraordinario donde Jesús quiere dejar muy en claro cuál es la naturaleza de su reino y cómo son aquellos que somos parte del reino de Dios. Por eso aquí encontramos lo que se llama el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Lo primero que Mateo nos relata aquí es que Jesús nos da una descripción de lo felices, porque eso es lo que significa la palabra bienaventurado: feliz, dichoso, lo felices que somos, lo dichosos que somos los que somos parte del reino de Dios. Yo tengo que hacer una pregunta obligada aquí esta mañana. Levántenme su mano derecha todos los que son parte
parte del reino de Dios, por favor? Levántame tu mano si tú eres parte del reino de Dios. ¿Y cuántos son dichosos? O nada más dos dijeron amén. Pregunto otra vez, ¿cuántos son dichosos? ¿Cuántos son felices? De veras son felices. ¿En serio son felices? Avísenle a su cara porque no se nota mucho. Otra vez, ¿cuántos son felices? Por eso Mateo nos enseña que Jesús en este sermón dice que los que son parte de su reino son felices, son dichosos, son bienaventurados. Y Jesús comienza a hablar de la esencia de su reino, ¿verdad? Pero después de que Jesús nos da las bienaventuranzas o la dicha de ser parte de su reino, Jesús también ahora comienza a hablarnos de la responsabilidad de ser parte de su reino. Y para esto Jesús utiliza unas figuras. Utiliza la figura de la sal y utiliza la figura de la luz. Y esto a mí me lleva a una enseñanza muy profunda, porque ciertamente estar en el reino de Dios, como Pablo dice a los romanos, es disfrutar de justicia, es disfrutar de paz, es disfrutar de gozo. Claro que en el reino de Dios hay paz, claro que en el reino de Dios hay gozo, claro que en el reino de Dios somos felices. Pero también, jóvenes, esta mañana tenemos que recordar que ser parte del reino de Dios nos responsabiliza de ser una influencia a la sociedad, de ser una influencia al mundo, porque nosotros ya estamos en el reino de Dios. Nosotros somos bienaventurados, nosotros somos dichosos, nosotros somos felices. Pero del otro lado, la Escritura nos enseña que hay otro reino, y ese otro reino es el reino de las tinieblas, al cual, gracias a la misericordia de Dios, tú y yo ya no pertenecemos al reino de Satanás. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Hay otro reino en el cual ya no estamos, porque Pedro dice que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, como dice Tesalonicenses, somos hijos de luz, somos hijos del día, ya no somos de la noche, ya no somos de las tinieblas, porque el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Alguien se puede gozar esta mañana acá? Y ahora dice la Escritura que ya no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, porque en ese otro reino la Escritura dice que operan principados, operan potestades, operan gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, porque Satanás, el Dios de este mundo, les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero tú y yo ya no estamos ahí, ya no estamos ahí. Ahora disfrutamos de la justicia, disfrutamos de la paz y disfrutamos del gozo del reino de Dios. Alguien debería decir amén esta mañana. Alguien debería aplaudir al Señor, porque ya hemos salido de ese reino de las tinieblas. Pero Jesús lo que nos quiere mostrar en esta escritura es que los que somos parte de su reino debemos ser factores de cambio. Es decir, todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón, tenemos una capacidad que viene de Dios para poder influenciar a nuestra sociedad, para poder causar un cambio, una transformación en aquellas personas, en aquellos amigos, en aquellos jóvenes, en aquellos compañeros del colegio que están sometidos al reino de las tinieblas. Tú sabes, tú conoces bien lo que es estar sometido a Satanás. Acuérdate, aquellos días de tinieblas, aquellos días de oscuridad en los cuales te encontrabas, donde te sentías vacío, donde te sentías perdida, donde te sentías sin ningún rumbo, donde sentías que tu vida no tenía ningún valor. Tú sabes lo que es estar ahí. Pero ahora que estamos en el reino de Dios, tenemos una responsabilidad, y es influenciar, es ir por aquellos que están sometidos todavía en el reino de las tinieblas. Precisamente, queridos jóvenes, eso es lo que Jesús nos quiere enseñar cuando dice: ustedes son la sal de la tierra.
Y esa idea como que para nosotros no es muy clara, porque en nuestro contexto occidental la sal es utilizada solamente como un sazonador. La sal es utilizada para la comida, ¿verdad? Cuando vamos a comer un buen pollito a las brasas, gloria a Dios, ¿verdad? Unas ricas papas fritas, aleluya. O cuando vamos a comer un arroz y sentimos que está medio simple, decimos, a esto le falta sal. Y vamos por la sal y ponemos un poquito de sal, ese elemento que ni se ve, ese elemento que es imposible poder percatarnos de su tamaño, pero que cuando está ausente en un alimento, su ausencia se puede notar considerablemente. En nuestro contexto la sal es un sazonador, pero no así en el tiempo de Jesús. Y si tú estás escribiendo esta mañana, voy a dar alguna información que creo que te puede servir de mucho y puede nutrir un poco más tu conocimiento, porque en el tiempo de Jesús la sal era un ingrediente necesario. La sal era un ingrediente muy valioso. Inclusive, escúchame por favor, la sal, jóvenes, era una forma de pagarle a los trabajadores. De hecho, de ahí viene la palabra salario, porque como la sal era tan valiosa, a veces a los trabajadores romanos se les pagaba con sal. Los griegos decían que la sal era divina. Por eso en el tiempo antiguo la sal tenía 14,000 usos. Hoy vemos que es un elemento tan común, es un elemento que no tiene mucho valor, pero en el tiempo bíblico tenía un valor muy grande. Y Jesús toma esta imagen, esta figura, para ilustrarnos una verdad, porque la sal es un elemento que en todas las culturas es conocida, en todas las culturas es también indispensable. Jesús pudo haber dicho, ustedes son el azúcar del mundo, ¿verdad? Jesús pudo haber dicho, ustedes son la pimienta, perdón, de la tierra, ¿verdad? A ver, díganme algún otro elemento por acá que utilizan para sazonar en Perú. A ver, alguien dígame uno. ¿Ah? ¿El orégano? Ustedes son el orégano de la tierra, ¿verdad? Ustedes son la canela del mundo. No sé. Pero Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. No fue ninguna casualidad. Lo que Jesús nos quiere enseñar, jóvenes, es que ser parte de su reino no nos excluye de nuestra responsabilidad de influenciar al mundo con el poder del evangelio. Porque yo no sé si ustedes sabían, pero el evangelio que nosotros portamos, el evangelio que nosotros predicamos, dice la palabra que es poder de Dios para salvación. No, creo que no me están escuchando. Lo voy a volver a decir. El evangelio que tenemos es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Alguien levante su mano y dígame amén esta mañana, por favor. Jesús lo que nos quiere mostrar acá es que ser parte de su reino demanda que seamos personas influyentes. Y yo lo he titulado esta mañana de esta manera: el Señor nos está demandando, jóvenes on fire, que seamos peligrosamente influyentes. Es decir, que donde tú te pares, el reino de las tinieblas tiemble, porque un hijo de Dios llegó con el poder del evangelio. Si alguien lo cree, denle el mayor aplauso al Señor esta mañana, por favor. Alguien diga amén. Peligrosamente influyentes. Voltea al que está a tu lado y dile: conviértete en un peligro para el infierno. Vamos, díselo por favor, dile, conviértete en un peligro para el reino de las tinieblas. Jóvenes, este es nuestro llamado. Para esto Jesús nos salvó. ¿A poco tú crees que Jesús te salvó para que estuvieras sentado en esa silla nada más? Buenos días, ¿están aquí conmigo todos? ¿A poco tú crees que Jesús te salvó nada más para que estés aquí brinque y ya? No.
¿A poco tú crees que Jesús te llamó, te salvó, te compró nada más para que ocupes un lugar en tu iglesia? No, Señor. Jesús te salvó para que seas una influencia en tu sociedad, no para volvernos famosos. El Señor no nos llamó y no nos ha dado de su gracia y su poder para volvernos famosos nosotros. No, ese no es el propósito. Y si alguien ha creído que ese es el fin, estás muy equivocado. No, Jesús nos ha dado su gracia, su poder y su perdón para que el mundo lo pueda mirar a Él por medio de nosotros. Peligrosamente influyentes. Yo oro al Señor esta mañana que cuando tú regreses a tu provincia, cuando tú regreses a tu distrito, cuando tú regreses a donde tú sea que vayas, en el nombre de Jesús seas una persona con una influencia significativa para la gloria del Señor. Y todo Congreso dice amén. Amén. Si le vas a aplaudir, apláudele al Señor fuerte esta mañana. Ahora bien, ¿qué significa ser peligrosamente influyente? ¿Qué significa poder influenciar a mi sociedad? Por medio de la sal. Escuchen, hay 14,000 usos de la sal, pero yo esta mañana solamente voy a tomar 3. Si uso los 14,000 no vamos a acabar, ¿verdad que no? Y pues luego hay que ir a almorzar. ¿Cuántos ya tienen hambre? Gloria a Dios, ¿verdad? Así que solamente voy a utilizar tres usos de la sal para mostrarles a ustedes esta mañana cuál es nuestra función como personas peligrosamente influyentes. Número 1, y lo vamos a ver aquí en la pantalla. El Señor te ha llamado a ser la sal de la tierra. El Señor te ha llamado a ser influyente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra función? Nuestra primera función, jóvenes, es evitar la corrupción de nuestro entorno. Levanta tu mano derecha al cielo, por favor, acá arriba, fuerte, acá arriba, levántala bien en alto y di conmigo: el Señor me ha llamado. No, hombre, no te escuché. Otra vez, di: el Señor me ha llamado para evitar la corrupción de mi entorno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, escúchenme. La sal en el tiempo de Jesús, uno de sus principales usos era que la sal era un elemento de conservación. Y quiero que prestes mucha atención en esto. ¿Te habías puesto a pensar tú cómo mantenían los alimentos en el tiempo antiguo si no había congeladores? ¿Cómo le llaman acá? Refrigerador. ¿Cómo conservaban el pollo? ¿Cómo conservaban la carne de res? ¿Cómo conservaban la carne de chancho, verdad? Si no había refrigerador. ¿Sabes cómo lo hacían ellos? Lo que podemos nosotros encontrar en la historia es que en el tiempo antiguo se utilizaba sal. ¿Se utilizaba qué? Sal para preservar los alimentos. Cuando no había refrigeradores, cuando no había heladeras, la gente conservaba los alimentos a través de la sal. La sal hacía que los alimentos duraran más tiempo. La sal detenía el proceso de descomposición. La sal evitaba que las cosas se corrompieran. La sal contenía la putrefacción. La sal preservaba de la corrupción. La sal retardaba la decadencia. No sé si tú me estás escuchando aquí esta mañana, pero lo que la sal hacía era algo tremendo, era algo muy impactante en los alimentos. Evitaba la putrefacción, la corrupción, la decadencia. Hacía que los alimentos se mantuvieran sanos, intactos por más tiempo. Y tomando esa figura, tomando esa imagen, Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. A alguien he venido a hablarle esta mañana. Tú eres la sal de la tierra. Porque debemos de entender algo que es muy evidente y es muy innegable. Queridos, el mundo está corrompido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están acá conmigo?
El mundo está corrompido. Y estoy hablando en general. Ayer el pastor Santiago lo decía perfectamente y es una realidad. En México la sociedad está corrompida. En Colombia la sociedad está corrompida. En Perú la sociedad está corrompida, ¿sí o no? Ay, discúlpenme, llegué al tercer cielo, aquí puro santo, acá la santidad andando. Aquí no. El mundo está corrompido. La sociedad se ha corrompido. Esto es evidente. Es más, les voy a decir algo. Ni siquiera necesito mostrarles un pasaje bíblico para decirles esto, porque esto está a la vista de todos nosotros. Pero si tú necesitaras un pasaje bíblico, qué mejor descripción que la que Pablo da en Romanos, cuando dice: profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, por lo cual Dios los ha entregado a inmundicias, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que han deshonrado sus cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios ha entregado a esas personas en pasiones vergonzosas, pues las mujeres han cambiado el uso natural por el que es contra naturaleza, y los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en lascivias unos con otros, han cometido actos vergonzosos hombres con hombres, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando esta sociedad atestada de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es el mundo. Esa es nuestra sociedad. Ese es el contexto en el cual nos desarrollamos, jóvenes. El mundo está corrompido. El mundo está corrompido. Cada año los hombres asesinan, discúlpenme, no puedo usar otra palabra, asesinan a millones de bebés con una práctica que cada vez se torna más legal, llamada aborto. Hoy los homosexuales, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, demandan derechos en las calles. Los conceptos humanistas se han apoderado de nuestros colegios y hoy han desterrado la Biblia y han desterrado la obra de Dios, enseñando que el hombre es producto de una evolución que no existe, que es una mentira. Y han tratado de implementar una educación sexual que no es otra cosa más que una depravación moral. El gobierno trata de imponerle a los estudiantes un modelo de familia que no corresponde, un modelo de familia distorsionado, papá y papá, mamá y mamá, un modelo que no existe en la Biblia, un modelo que es contrario a la lógica, un modelo que es contrario inclusive a la biología. Y en ese afán de querer imponerle al mundo una agenda progresista, lo único que han logrado es que la sociedad esté en una vergonzosa putrefacción social. El mundo está corrompido. Pero en medio de este contexto de corrupción, en medio de este contexto de putrefacción social, esta mañana el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: tú eres la sal de la tierra. Alguien está aquí conmigo esta mañana. Juan, María, Luis, como te llames, tú eres la sal de la tierra. Tú eres la sal de la tierra. Eso significa, jóvenes, que en medio de un mundo cambiante, en medio de un mundo
que va cambiando sus ideas y sus conceptos. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a conservar la naturaleza del evangelio. Jóvenes, pueden cambiar las modas, pueden cambiar los postulados, pueden cambiar las filosofías, pueden cambiar las creencias, pueden cambiar el modelo educativo, pero hay algo que no cambia: el evangelio de Cristo no cambia. Y el evangelio nos enseña que el pecado sigue siendo pecado, aunque el mundo lo quiera disfrazar de otra manera. El pecado sigue siendo pecado, y el que lo practica está perdido, y al perdido solo la sangre de Cristo lo puede salvar. Tú eres la sal de la tierra. Eso significa que tú y yo no podemos permitir que se infiltren a la iglesia, a nuestra doctrina, a nuestra liturgia también, cosas que no pertenecen al evangelio y al reino de Dios. El evangelio no necesita pimienta, el evangelio no necesita ajo, porque con la sal es suficiente. El mensaje no cambia. Dicen amén esta mañana conmigo acá. El mensaje no se cambia, el mensaje no se adultera, y tú y yo tenemos que conservar las verdades eternas de la palabra de Dios, porque la escritura dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén o no amén. Vamos, aplaude al Señor esta mañana, por favor. En medio de la putrefacción social, nosotros seguimos conservando el diseño divino, el diseño original de la familia, papá y mamá. Nosotros seguimos creyendo en la honra a los padres, seguimos enseñando el respeto a los adultos mayores, seguimos creyendo en la fidelidad del matrimonio, en la pureza sexual, en la honestidad, en la ética profesional. Yo sé que esto que estoy diciendo pudiera parecer un sueño, pudiera parecer una utopía, pero yo esta mañana te digo: comienza donde tú estás, ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, ahí en tu colegio, ahí donde estás. Comienza ahí a conservar en el nombre del Señor lo que Dios ha puesto en tus manos, y no permitir que la putrefacción avance, porque nosotros somos la sal de la tierra. ¿Alguien dice amén esta mañana? Pero número 2, y quiero avanzar en esto, como personas de influencia también, nuestra función número 2 es producir sanidad a los que nos rodean. Levanta tu mano derecha al cielo fuerte, por favor, acá en alto, y di conmigo, fuerte, di conmigo: he sido llamado a producir sanidad a quienes me rodean. Primero dijimos que evitamos la corrupción de nuestro entorno, pero ahora en segundo lugar hemos sido llamados a producir sanidad a los que nos rodean. ¿Por qué digo esto? Porque otro segundo uso principal de la sal tiene que ver con la sal como un elemento de sanidad. En el tiempo bíblico, cuando la gente se hacía una herida, se hacía una marca, se lastimaba su piel, se utilizaba la sal para ponerse en las heridas. La sal, escúchame con atención, la sal ayudaba a cicatrizar las heridas. De hecho, no sé si aquí en Perú es conocida esa frase que en México se usa con mucha frecuencia, de ponerle sal a la herida. ¿Han escuchado esa frase por acá? En México decimos mucho eso: hay que ponerle sal a la herida, ¿verdad? Porque en el tiempo bíblico la sal se utilizaba como un elemento purificador. De hecho, cuando los niños nacían, se desinfectaban a los bebés poniéndole sal sobre todo su cuerpo. De la palabra sal proviene también el término salud, porque la sal tenía propiedades antisépticas, propiedades curativas. Las heridas se limpiaban
echándole sal. Era un procedimiento doloroso, pero no había nada más efectivo que ponerle sal a la herida, porque la sal evitaba que la herida se extendiera y hacía que la persona sanara por completo. Y sabes que cuando yo veo esto, entiendo algo. El mundo no solamente está corrompido, jóvenes, el mundo también está herido. ¿Cuántos dicen amén aquí esta mañana? El mundo está herido, el mundo está lastimado, el mundo está herido por Satanás, porque Satanás ha herido a las familias, ha herido los hogares, ha herido muchas vidas. El mundo está herido por las circunstancias de la vida. El mundo está herido porque las personas hoy no tienen compasión los unos por los otros. Los familiares no tienen amor los unos por los otros. Los cónyuges no tienen amor los unos por los otros. Hoy vemos relaciones tóxicas que lo único que causa es lastimarse unos con otros. El mundo está herido, está lastimado por el pecado, porque el pecado lastima físicamente, el pecado lastima emocionalmente, el pecado lastima espiritualmente. Hoy el mundo está herido de su autoestima, de su identidad, está herido por el rechazo, está herido por la violencia, está herido por el abandono, está herido por los hogares disfuncionales. Pero esta mañana el Señor nos recuerda que como sal de la tierra, la iglesia es un hospital. Escúchame bien, la iglesia es un hospital donde las personas pueden venir y recibir sanidad en la sangre de Cristo. La iglesia es un lugar de puertas abiertas donde la gente que está con dolencias pueden venir y recibirán del Señor alivio para su dolor y encontrarán cura para su enfermedad. Y no hablo solamente de enfermedades físicas, hablo de enfermedades del alma, enfermedades del corazón. Por eso la iglesia tiene que aprender a trabajar y a operar con esta idea, con este concepto de que la iglesia es una comunidad restauradora. La iglesia es una comunidad sanadora. ¿Cuántos dicen amén acá? Porque cuántas personas no han entrado por la puerta de la iglesia en algún momento heridos, lastimados, sufriendo, en agonía, y en lugar de que la iglesia los abrace, y en lugar de que la iglesia cure, vendar sus heridas, les hemos causado más dolor que el que ya traían arrastrando del mundo. Buenos días, ¿están aquí conmigo todos? ¿Cuántos jóvenes no han llegado a tu escuadrón? ¿Cuántos jóvenes no han llegado a tu iglesia cargando con muchas situaciones de casa? Y en lugar de que tú y yo digamos: ven, eres bienvenida, eres bienvenido, ven, te abrazamos, te amamos, aquí te vamos a ayudar, les hemos rechazado, los hemos hecho a un lado. Y esa herida, en lugar de buscar sanarla, la hemos hecho mayor. Los hemos lastimado con nuestro rechazo, con nuestras palabras. A veces hay mucha torpeza en nuestras palabras. Y lo digo esto con mucha sinceridad y con mucho respeto. A veces somos tan torpes para hablar. Cuando la gente llega a la iglesia por primera vez, damos por hecho, damos por sentado que la gente nueva habla nuestro mismo lenguaje, entiende nuestras mismas palabras. Y a veces en lugar de ayudar a que sanen, a que se restauren, somos tan torpes. Por eso Colosenses 4, 5 y 6 dice: anden sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, y que sus palabras sean siempre sazonadas con sal. Herimos con las palabras, lastimamos con las palabras. Por eso mucha gente que un día llegó a la iglesia hoy ya no están aquí, ya no les quedaron ganas de regresar, ya no quisieron volver a venir aquí, porque en lugar de ser una comunidad restauradora, vieron a una comunidad dividida, vieron una comunidad que solamente lastimaba. Y nosotros debemos de entender que el Dios que adoramos aquí es un Dios que la palabra dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Porque Jesús dijo: el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y también a vendar a los quebrantados de corazón.
Pero la iglesia necesita entender que debemos ser una comunidad que restaure y que sane para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén aquí esta mañana? Y quiero terminar con la tercera función, porque yo siento que ya quieren ustedes que termine. ¿Ya quieren que termine? Díganme la verdad, ¿quieren que ya termine? ¿Nos vamos a almorzar? Dicen que sí, el Señor los perdone. Quiero terminar con esto. Número 3. Fuiste llamado a ser una persona influyente. Y tu responsabilidad y mi responsabilidad no solamente es evitar la corrupción, no solamente es producir sanidad. Número 3, y termino con esto: fuimos llamados a acercar al mundo a Dios. Levanta tu mano derecha en alto, por favor, y di conmigo: fui llamado para acercar al mundo a Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Porque el tercer uso principal de la sal no solamente era conservar los alimentos, no solamente era producir sanidad en las heridas. Había un tercer uso de la sal. Y el tercer uso de la sal lo encontramos en Levítico 2:13. La Biblia dice que todas las ofrendas que el pueblo hebreo presentaba delante de Dios tenían que ser sazonadas ¿con qué? Con sal. Todas las ofrendas que se presentaban delante de Dios debían ser sazonadas con sal. Ustedes saben que antes de que Jesús apareciera en el mundo, que fuera encarnado y que muriera y resucitara, la manera en que la gente se acercaba a Dios, ofrecían ofrendas a Dios, adoraban a Dios, tenían comunión con Dios, era por medio de ofrendas, por medio de sacrificios. Y Jesús, hermano, ahora en el Nuevo Testamento es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en el Antiguo Testamento las ofrendas debían llevar ese elemento de sal. Y esto a mí me hace pensar algo. Así como la ofrenda que el pueblo traía delante de Dios les ayudaba a conectarse con Dios, a tener comunión con Dios, y debía llevar el elemento de la sal, hoy nosotros tenemos la responsabilidad, porque el mundo no solamente está corrompido, el mundo no solamente está herido, el mundo está alejado de Dios. Pero tú y yo como iglesia debemos ser un puente para que el mundo se conecte con el Señor. ¿Cuántos dicen amén aquí esta mañana? Mi responsabilidad es acercar a la gente a Dios. Mi responsabilidad es que mis compañeros, mis amigos se puedan encontrar con Dios. Ser constructores de puentes. Escúchame lo que te estoy diciendo esta mañana. Jóvenes, conviértete en un puente, que a través de ti tus amigos se puedan encontrar con el Señor. Yo tengo que hacer una pregunta aquí. Yo siempre he dicho algo: cuando tú vas a un sitio, cuando tú vas a un negocio, cuando tú vas a un restaurante y hay un buen servicio, hay un buen trato, la atención está buena, a ti te gusta recomendar ese lugar, ¿sí o no? Tú le hablas a la gente y dices: oye, fuimos a un restaurante y comimos muy bien ahí, yo te lo recomiendo que vayas, ¿verdad? Y yo siempre he dicho algo: todo aquel que ha visto la gracia de Dios, que ha comprobado el favor de Dios, no quiere otra cosa más que hablarle a todo mundo de la gracia y el amor que ha recibido. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Yo quiero hacer una pregunta aquí, quiero que me contestes. ¿Cuántos han visto la gracia de Dios en su vida? Levánteme su mano y dígame amén. ¿Cuántos han visto el perdón de Dios en su vida? Levánteme su mano y dígame amén. ¿Cuántos han visto un milagro de parte de Dios? Levánteme su mano y dígame amén. Y la pregunta es: ¿por qué no le has hablado a tus amigos de esa gracia, de esos milagros, de ese perdón? Tú eres la sal de la tierra. Toca el hombro al que está a tu lado y dile: tú eres la sal de la tierra. Vamos, dile por favor. Dile: tú eres. Quiero que te pongas de pie conmigo, por favor, esta mañana. Vamos, ponte de pie. Ponte de pie. Tú eres la sal de la tierra. Joven, tú eres la sal de la tierra. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Tú eres la sal de la tierra. Otra vez digo: tú eres la sal de la tierra. Acá: tú eres la sal de la tierra. Acá: tú eres la sal de la tierra. Pero Jesús dice: si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, solamente para que la echen fuera
y sea pisoteada. Y yo te voy a decir algo, y estoy ministrando, ya no sé si el grupo quiera empezar a subir. Yo te voy a decir algo ahora. Yo veo a una generación que no ha entendido cuál es su llamado, que no ha entendido cuál es su responsabilidad. Hay muchos cristianos insípidos, es decir, cristianos que no tienen sabor, que no influencian su sociedad, que no causan ninguna transformación en su entorno. Cristianos que han perdido su sabor, y cuando la sal pierde su sabor, se vuelve inútil, no sirve para nada. Y esta mañana yo veo aquí muchos jóvenes que se han tornado insípidos y no se han dado cuenta, y que como Sansón creen que tienen fuerza. Hay muchos cristianos que se sienten confiados como Sansón, creyendo que tienen fuerza, que tienen respaldo, que tienen bendición, y no se han dado cuenta que hace mucho tiempo que Dios ya se apartó de ellos. Hay cristianos que, como la iglesia de Éfeso, no se han dado cuenta que están en peligro de perder su candelero. El mundo está perdido y la única esperanza es el evangelio de Cristo, que tú y yo le podemos predicar a este mundo. Pero esta mañana se levanta una generación peligrosamente influyente en todo este país para la gloria del Señor. Alguien dice amén. Alguien puede darle al Señor el mayor aplauso esta mañana y gritarme amén. Alguien dice amén esta mañana. Amén.